Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 6 del trimestre y el título de la lección fue La Educación Adventista. El texto base, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Si sos adventista, conoces perfectamente el mensaje de los tres ángeles, pero vamos a profundizar más en eso. Recordamos que entre los años, o mejor, fines de los años 1800 y principios de los años 1900, tenemos momentos cruciales en cuanto a la formación de la identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, Elena de White estaba comenzando a hacer un énfasis bastante especial en la justificación por la fe. Un concepto que en realidad ya se conocía por los pioneros, pero por alguna extraña razón como que pasó a segundo plano y había que volver a ello. Fruto de eso, entre otras cosas, es este libro fantástico que es El deseo de todas las gentes. Si no lo leíste, tenés que leerlo. También hablamos de la definición de lo que después sería la filosofía de la educación adventista. También Elena de White comienza, o mejor, había escrito ya bastante sobre el tema y se comienzan a hacer ciertas recopilaciones que tenemos hasta hoy día. 1886, por ejemplo, se publica Selecciones de los Testimonios sobre el tema de la educación, esta colección que fue ampliada después en 1890. 1903 vemos que aparece el libro La Educación, que es un clásico. En 1913 tenés Consejos para los padres, maestros y alumnos, también otro clásico. 1923, Fundamentos sobre la educación cristiana, que son 74 artículos ordenados cronológicamente. Y si todo eso no te sirve, en castellano tenemos un libro especial que es este que se llama La Educación Cristiana, que fue publicado en 1928. Te das cuenta, ¿verdad?, de que hablamos de teología, pero también hablamos de educación, y es porque para la Iglesia Adventista del Séptimo Día la educación es tan importante como la teología. De hecho, Elena de White escribió allí en La Educación, página 30, que la obra de la educación y de la redención son una. Es por eso que esta semana estamos con este énfasis en algunos elementos que son únicos y que tienen que ver, por un lado, con nuestra teología y por otro lado también con nuestra filosofía educativa. En el capítulo 14 de Apocalipsis, nosotros encontramos el Evangelio eterno que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada a predicar. Tenés a los tres ángeles que aparecen a partir del versículo 6 diciendo: el primero, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo, que te dice: ha caído Babilonia. Y el tercer ángel, que te dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la señal de esta bestia, de su imagen en la frente o en la mano, beberá del vino de la ira de nuestro Dios. Si lees los versículos anteriores, los 5 primeros, vas a ver que se nos habla de un grupo muy especial que son los redimidos, los 144.000. Estas personas tienen características muy interesantes. Por un lado, se nos dice que no se han contaminado, es decir, practican la verdadera religión, esa religión que practicó el buen samaritano de la parábola en la lección de la semana pasada. Por otro lado, siguen al Cordero donde quiera que vaya, están en constante comunión con Dios, lo que hace que su carácter sea moldeado a imagen y semejanza de ese Dios al cual adoran. Y por otro lado, son honrados, son correctos moralmente. Podemos decir realmente que el capítulo 14 de Apocalipsis está impregnado de lo que es la educación. Y me vas a decir, ¿por qué? Bueno, es que de alguna manera estos redimidos tuvieron que prepararse para el encuentro con su Señor. Es porque la verdadera educación, esa educación que nosotros fundamentamos en la palabra de Dios, tiene un objetivo doble. Por un lado, sí, formarlos a los alumnos para esta tierra, pero por el otro también formarlos para la eternidad. Podemos ver que la filosofía adventista de la educación tiene un énfasis doble. Por un lado se concentra en la creación, ¿sí? Dios como creador de todo, y aquí sí o sí surge un énfasis en lo que es el sábado como un recordatorio de esta creación, y por otro lado también un énfasis en la redención. Es decir, estos alumnos que tiene nuestro sistema educativo tienen que estar listos, preparados para cuando Cristo se manifieste en su segunda venida. Ojo, no estamos diciendo que los 144.000, este número simbólico que representa a todos los redimidos, van a ser todos matriculados en nuestras instituciones. No, lo que estamos diciendo es que el énfasis de nuestras instituciones educativas y el objetivo de nuestra filosofía educativa es justamente la redención de las personas que participan dentro de esto que llamamos educación. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 nos presenta lo que es la base del mensaje de los tres ángeles. De paso, ángel viene del griego ángelos, significa mensajero, y aquí en realidad se nos está presentando una metáfora. Hay un mensaje que tiene que ser proclamado de manera urgente, por eso los ángeles están volando a toda velocidad y gritando a voz en cuello.
Ahora, este mensaje ya sabemos cuál es. ¿Y quiénes son los mensajeros? Exacto, adivinaste. Vos y yo somos esos mensajeros. Volviendo al primer ángel, encontramos que él hace un énfasis en 3 aspectos bien interesantes. 1. Temer a Dios y darle gloria. El temor a Dios es algo que ya vimos en lecciones pasadas, pero te dejamos varios versículos también, los cuales podés leer para darte cuenta de lo que significa temer a Dios. Por ejemplo, confiar en Él, buscarle justamente basado en esa confianza. No ser rebelde, tener confianza en que su voluntad siempre es lo mejor, confiar en su carácter y tratar de ser más semejante a ese carácter cada día que pasa. Y en fin, tantos otros aspectos que conducen necesariamente al objetivo principal del temor a Dios, que es prepararnos y darnos o proveernos de una fe madura. Apocalipsis 14:12 te va a explicar mejor eso. El segundo aspecto es la hora de su juicio ha llegado, o sea, hay un tiempo límite y nosotros debemos estar preparados para eso. La redención es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que todos nosotros seamos redimidos, pero tenemos una fecha de vencimiento de este plan. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que volver en algún momento. Así que, por favor, no dejes pasar más tiempo. Si estás dudando, si estás ahí tratando de jugar entre lo que Dios te da y lo que el mundo te da, entonces, por favor, toma una decisión hoy mismo. Ahora, el tercer aspecto es un llamado a adorar a Dios porque Él es creador. Fíjate que tenemos un recordatorio fantástico de la creación y del Dios creador en el día sábado. O sea, podemos justificar por qué tenemos meses y años, pero ¿por qué tenemos 7 días en una semana? El Señor allí en la creación instauró este sistema, este ciclo, para que al finalizar cada ciclo semanal recordásemos que Él creó todo. El objetivo principal de la educación es justamente presentar al estudiante este conocimiento de un Dios creador. Es por eso que la educación verdadera, la educación adventista, podríamos decir, está tan relacionada con este mensaje de los 3 ángeles. Teológicamente hablando, la Iglesia Adventista ve en Apocalipsis 14 un mensaje para el tiempo del fin. Escatológicamente hablando, interpretando las profecías, vemos que este tiempo del fin inicia su cumplimiento allí en 1844. Si vemos Apocalipsis 2, encontramos a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias a las cuales Jesús dirige sus cartas, y hay un reclamo: has dejado tu primer amor. Cuando Elena de White se refiere a esta iglesia, habla de que, al reemplazar el primer amor que tenían hacia la fe cristiana, se introducen necesariamente ciertas teorías, conocimientos científicos que en realidad no están de acuerdo con los principios bíblicos y que tienen su origen en el padre de la mentira. Vamos a hacer un poquito de historia. Allá entre los siglos 2 y 4 después de Cristo comienza un cambio gradual del día de reposo basado en la Biblia, el cual era el sábado, el 7º día de la semana, al primer día de la semana. Y qué interesante, porque no hay un argumento bíblico aquí para el domingo y mucho menos el argumento principal que hay para el sábado, que es justamente un recordatorio de la creación. Esto va a hacer que más adelante se abra la puerta para la introducción de una ciencia macroevolutiva y la aceptación de esta ciencia por parte de la Iglesia. Tenemos también una tergiversación de las Sagradas Escrituras para, de esa manera, apoyar ciertos descubrimientos humanos, ¿sí? Por ejemplo, tenés a un Agustín de Hipona que ya comienza allá por el siglo IV, si no me equivoco, comienza a hablar de un debate entre lo que es la ciencia por un lado y las escrituras por el otro, a cual tenemos que hacerle caso, se relacionan, no se relacionan. Bueno, algunos años más tarde aparece este señor Johann Salomo Sembler, introduciendo algo que se conoce hoy como el racionalismo alemán, que esencialmente lo que decía es, la escritura o la Biblia y la palabra de Dios, no necesariamente son sinónimos, así que debemos tomar los relatos bíblicos y reinterpretarlos ahora a la luz de los descubrimientos científicos que existen. Cuando en 1785 el señor James Hutton, no sé si se pronuncia así, pero él introdujo el concepto de tiempo profundo. Aquí vino un golpe más grande todavía, porque ahora los estudiosos de la Biblia comienzan a mirar y decir, ¿será que ese un día del cual se habla en el relato de la creación es un día literal o son 1000 años, es 1.000.000 de años? La línea temporal comenzó a alargarse y de esa manera a reinterpretarse muchos aspectos básicos del relato de la creación. Sobre esta base, algunos teólogos dijeron, tenemos que reinterpretar todo, tenemos que sentar nuevas bases. Cada vez el grupo que tomaba el relato bíblico de manera literal se fue achicando. Hoy en día nosotros estamos en ese grupo.
pero allí en esa época y en ese contexto aparece este señor que vos ya escuchaste su nombre muchas veces, Charles Darwin. Él entra en escena reemplazando la noción de una creación divina por, bueno, somos el fruto de un accidente universal y estamos aquí. Qué interesante que este libro, que sería la obra máxima de él en su momento, presentando la evolución, el origen de las especies, bueno, él comenzó el borrador allá por 1844. Sí, el mismo año del cual nosotros decimos que es el inicio del cumplimiento profético del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Nos presenta una referencia casi perfecta al cuarto mandamiento, solo que además de mencionar el cielo, la tierra, el mar, se mencionan las fuentes de las aguas. Interesante que esta es una referencia directa al relato de Génesis 7:11, cuando en el diluvio se rompen las fuentes de las aguas. Hay un relato bíblico literal que nos habla de la creación, se nos habla de un diluvio, se nos habla de la entrada del pecado, se nos habla de la restauración. Hemos hecho todo este análisis del avance histórico, fechas que quizás ni siquiera te interesen, pero simplemente para recordar esto. Siempre ha habido dos corrientes, una en la cual los eruditos seculares intentan reemplazar la idea de un Dios creador, y otra que es la corriente de la verdadera educación, que intenta ensalzar a este Dios que no solamente es creador, sino que también es un redentor. La verdad que teniendo todos estos aspectos en cuenta, sería bueno que valores un poquito más este sistema educativo adventista que busca justamente traer luz sobre esta idea, que Dios es el originador de todo, cuando en realidad todos allá afuera están diciendo que no es así. Después de hablar de ángeles, de mensajes, de periodos proféticos y de datos históricos, seguramente te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación adventista? Recordar esto, el objetivo principal de la educación, del sistema, de la filosofía educativa adventista, siempre será la de preparar ciudadanos para el reino de los cielos. Es por eso, es esto lo que hace tan diferente este sistema educativo del de otros sistemas educativos. No estamos poniendo aquí en tela de juicio si el nivel académico es mejor o menos mejor, para no decir peor y que alguien se ofenda. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de que el elemento adicional, ese plus que hace tan diferente este sistema educativo, es justamente la seguridad de que hay un Dios creador que no solamente creó, perdió, redimió, sino que también va a restaurar esta creación. ¿Qué es lo que querés aprender? ¿Cuál es el verdadero conocimiento que querés implementar en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que querés que aprendan tus hijos, si es que ya los tenés o cuando los tengas? Pensá en estas cosas y seguí adorando a este Dios creador que pronto se manifestará en gloria y majestad para redimirte de una vez por todas y que nos olvidemos de lo que es el pecado como lo conocemos actualmente. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.